tenemos un invitado a la tertulia cultural del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Él es el profesor Alejandro Bayer Tamayo. El profesor Alejandro Bayer es abogado de la Universidad de Caldas y doctor en filosofía de la Universidad de Navarra. Me complace presentarlo. El profesor Alejandro fue además profesor mío de literatura y está invitado a esta tertulia para que todos participemos, y nos trae un tema que creo que nos compete a todos mucho, y lo ha titulado El triunfo parcial del príncipe de este mundo. Es un título llamativo y la idea es que todos quienes tenemos preocupación por esto, pues participemos, y nada más que darle la palabra y las gracias al profesor Alejandro. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé si voy a ver más caras durante el día de hoy. A mí me gustaría o preferiría estar viendo con quién estoy hablando y a quién estoy dirigiéndome, saber si mis comentarios molestan mucho o placen. Si es posible, yo les agradecería que prendieran las cámaras. Bueno, iba a decir algunas cosas más, según recuerdo, Carlos, pero pues no lo hizo. Y yo voy a tener que hacerlo todo. Y es que, por ejemplo, le iba a decir que yo fui del Opus Dei. Ahorita tendré que resumirles qué es el Opus Dei y por qué fui del Opus Dei. Y qué significa eso y cuál es la importancia que tiene para lo que voy a intentar explicarles. Otra cosa que me hubiera gustado, tal vez no lo hablé ayer con Carlos, es que hubiera dicho que estoy muy familiarizado con la obra de Tolkien, con la obra de C.S. Lewis, con la obra de Chesterton, bueno, y con algunas obras literarias de comienzos del siglo XX en Inglaterra, que previeron un mundo como el que tenemos hoy, en el que reina cierto poder oculto muy grande que casi aplasta a los individuos bajo un régimen en este momento cuasi tiránico, pero es tiránico oculto. Y es muy, muy fuerte. Pero lastimosamente no lo captan todos, no lo ven todos. La mayoría de las personas del planeta piensan que la situación es normal, que esto es desarrollo. En eso ha sido muy sagaz el príncipe de este mundo. El desarrollo natural de los procesos históricos. Y algunos piensan incluso que es algo cíclico, lo cual es absurdo, como si no hubiera libertad humana. Entonces, si algunos de ustedes han leído algunas de las obras de J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, quizás recuerden que la primera narración que hay en el Silmarillion es una llamada en un Indale, en la que Tolkien describe el proceso de la creación del mundo imaginado por él, en el que Eru, también llamado Ilúvatar, le presenta y les enseña un canto a los primeros vástagos de su pensamiento, a los Ainur. Y tras ese aprendizaje, empiezan cada uno a corresponder con su voz y sus pensamientos, no sus pensamientos, sino su respuesta personal a ese canto, a ese tema musical enseñado por Eru, y crean algo maravilloso, producen algo impresionante. Pero uno de ellos dice, no, ¿por qué tiene que ser lo que él me enseñó? Puede ser algo mío, yo quiero que sea algo mío. Y entonces aparece en la escena Melkor, inicialmente llamado Melkor sin mal, y luego se produce
eh, una imitación por parte de muchos otros de los años de esa inspiración de Melco, y lo que se produce es una tormenta musical, un desorden impresionante, que detiene una vez Eru y vuelve a comenzar con un segundo tema musical que termina en algo semejante, un gran estruendo de voces, y luego lo vuelve a detener Eru, y una vez más se comienza otro tema, y ese es el que al final produce la ira de Eru y la interrupción definitiva del. Al final de todo eso, él les dice: vamos a lo que ustedes han hecho, y los lleva al vacío y ven la obra de la creación del universo, que deja asombrado a los participantes. Ellos no sabían que estaban haciendo algo por fuera de su canto, y es bello, es maravilloso, y algunos de ellos le piden autorización a Eru a seguir en ese proceso, trabajar en ese proceso de desarrollo y de organización del cosmos. Y eso es lo que narra en los siguientes libros Tolkien, de un modo pues muy especial. La verdad es que es una literatura muy fuerte, vigorosa, ensamblada, es impresionante. Bueno, dejemos eso ahí. También estoy familiarizado con la obra de Lewis de Sia, y Lewis es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y él tiene una trilogía que algunos ya han llamado la trilogía de Ransom o trilogía del espacio. Y hay algo semejante. Al final hay un caos muy llamativo que resuelve también la intervención de los poderes superiores al del mundo. ¿Eso por qué es interesante? Porque gracias a mi formación escolar y luego autodidáctica en ciertos aspectos, pues vine a entender lo que yo creo que todos debemos entender. Es como el sentido, no solo de nuestra propia vida, sino del sentido de la historia. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Qué está pasando? ¿Para qué el todo? ¿Por qué los procesos históricos tienen alguna dirección, algún significado? ¿Tiene algún significado en el proceso histórico este momento? Y las fuerzas individuales tienen que ver en esto, y participamos de algún modo nosotros en ese desarrollo, y esto ayuda a entenderlo. Bueno, ahora voy con lo personal. Después volveré a lo de los poderes superiores. Sin poderes superiores, sin cosas que miren el desarrollo de la historia desde fuera, no hay manera de entenderlo desde el punto de vista. Si hay una visión intramundana, es inmanente e inmanentista, no hay manera de comprender nada desde mi punto de vista. Bien, yo tenía como 12 años o 13 años, y tipo personaje más o menos normal, igual de tonto que la mayoría, tratando de escaparme de mis obligaciones habituales. Algunas las hacía bien, pero no muchas. Llegó un momento en el que empezaron las fiestas, el licor, afortunadamente no mucho, pero pues se aficiona uno a lo extraño, a lo exterior, al ruido y a la disipación sin darse cuenta.
Pero fui salvado de todo eso, afortunadamente, gracias a Dios, por una llamada de Dios, que estoy convencido de que no se ha retractado. Entonces me llamó al Opus Dei. El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que tiene como misión enseñar algo que los cristianos olvidaron hace tiempo, que es que todos están obligados, todos los hombres, a la perfección. Más o menos lo sabemos, pero no sabemos cómo se consigue y muchos no lo tenemos como una obligación de conciencia, como una obligación ante Dios de ser perfectos. Está en el Evangelio de San Mateo, ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura que así lo atestiguan. Y eso se lo puse. Tenemos que ser, llamémoslo de otra manera, santos. El que no procura ser santo no está haciendo la voluntad de Dios, no está cumpliendo el plan de la creación, está participando en la obra de Melkor, o así, está introduciendo desorden. Si alguien quiere preguntar, yo no tengo inconveniente en que lo haga. Preferiría viendo el rostro. Bueno, eso le corresponderá a Carlos, entonces. Bien, entonces, estando en el Opus Dei, pues empecé a recibir formación católica y humana, abundante. Si ustedes supieran, pero no voy a perder tiempo en eso, no puedo detenerme, porque si no, no llegaría el momento de las preguntas que seguramente surgirán o ya están surgiendo. Les sugiero a los que vayan apareciendo, tengan preguntas, que las escriban. Si no les dan la palabra ahorita, yo la doy, pero no sé, no sé si alguien tiene más que intervenir para dar la palabra. Alejo, Carlos. Sí. Luis Ruiz levantó la mano. Bien. Luis, te escuchamos. Voy hablando mientras tanto, mientras llega la voz de él. Ok. Bien. Entonces, en el Opus Dei se recibe mucha formación, sobre todo algunos de los miembros pues tienen una formación muy intensa. Y es de charlas semanales, de no solo personales, privadas, sino además grupales, además de clases de formación religiosa, no solo charlas, sino clases, y además retiros y de varios días durante el año y retiros mensuales y cursos de formación de 20 días o 24 al final del año, en el que se estudia filosofía y se hace el curso completo de la filosofía y el curso completo de la teología. Es un montón de formación muy bien pensado. Pero para los más inquietos, hay además muchos libros en los centros de Opus Dei y yo era de esos y entonces leía. Y en algún momento dado, no sé, quizá por allá en el año 90 y, no, 80, 86, 80, no, como 91, perdón, empecé a preocuparme o ocupar mi mente en la liturgia. En el Opus Dei hay, tal vez alguno conozca, pues sabrá que hay casas de familia, tiene un aspecto de familia, y un cuarto amplio, grande, se destina a oratorio y está muy bien arreglado y siempre muy limpio. En la mayoría de ellos había solo un altar con su retablo, su crucifijo, 6 candelabros y en el centro el sagrario, al que todos
hincan su rodilla, ante el cual todos hincan su rodilla al entrar al oratorio. La misa es o era de espalda a los fieles, que era de cara al sagrario. Lo que importaba era que era de cara al sagrario, de cara al crucifijo, de cara al retablo, porque a quien se dirigía la liturgia era Dios, no a los hombres. Y con eso les doy una pista muy importante de la conquista del príncipe de este mundo, porque sin esa inversión no se habría conseguido lo que había. Pero no podía yo asistir o no había misa todos los días en los centros de Opus Dei y había que ir a las parroquias, porque es una obligación de todo miembro del Opus Dei asistir diariamente a la Santa Misa. Pero en las parroquias la misa era distinta. No era de cara al sagrario, sino o de espaldas al sagrario o sin atención al sagrario en absoluto, que está puesto por ahí legalmente en algún rincón, en el cual nadie o casi nadie hinca la rodilla. No digo más, simplemente era distinto. Pero era distinto chocante, era distinto desagradable, o lo es, lo sigue siendo. Y era tan chocante que alguna vez llegué a pensar, viviendo en Cali, yo viví en Bogotá, nací en Bogotá, eso no es culpa de uno. Y luego viví en Manizales, donde estudié Derecho. Y luego viví en Cali. Entonces viví en Cali, hice la tesis sobre la deuda externa y el contrato de empréstito, viajando a Manizales. Luego ya me fui a España en el 92, volví en el 96, con el doctorado en filosofía y todo ese tiempo fue de preguntarme qué pasaba con la liturgia en la iglesia y por qué era distinta de la que vivía, la que yo conocía en el Opus Dei. Pero allá en Cali llegué a una conclusión vital, digámoslo así. Si yo no fuera del Opus Dei, no sería católico. Ese club no me gustaba. Eso que yo veía en las parroquias me parecía de mal gusto, chocante, feo, soso, no sabía decir más. Simplemente me chocaba. Y como eso es la Iglesia Católica, lo que uno ve en los templos, principalmente, o de modo muy preponderante, pues eso no era para mí. En cambio, lo otro sí, lo puse ahí, sí, eso sí. Y yo creía y sigo creyendo que eso es mucho más católico que lo que se ve en las parroquias. Aunque ahora ya he entendido que tampoco lo es suficientemente. Hay algo que está mal, según he ido comprendiendo. Entonces, mientras hacía mi doctorado en filosofía, seguí estudiando por mi cuenta asuntos de liturgia y viendo más cosas que me desagradaban, incluso ya en el interior del Opus Dei. Y no puedo dejar de recordar que una vez, por obedecer las normas establecidas por el fundador del Opus Dei respecto al modo en que hay que coger los vasos sagrados, los que no son sacerdotes tienen que hacerlo con un pañito, no se puede coger directamente porque las manos de los laicos no están consagradas y por tanto no pueden tocar directamente lo sagrado. Y por hacerlo así, recibí el regaño de un sacerdote que me dijo que me dejara de bobadas y que cogiera la custodia y la llevara al altar. Por supuesto no lo hice. Seguí buscando el pañito o saqué mi pañuelo, que era mejor que mis manos, para tocar lo sagrado. Pero ya eso era muy chocante. Que uno sea regañado por hacer lo que tiene que hacer ante Dios y por la autoridad de ambos, pues es muy especial. Algo pasa en esto. Llegué a la conclusión, ya habiendo terminado el doctorado y viviendo en Bogotá, o sobreviviendo en Bogotá, que es mejor decirlo así, porque es más real, que la liturgia católica había sido protestantizada, por lo menos la que yo conocía, por lo menos en Colombia.
Me decidí a estudiar eso con más detalle, pero no había fondos, me tuve que buscar patrocinio y ya para ese entonces había trabajado en la Universidad de Antioquia, ya había mm, lastimosamente dejado Medellín, había vuelto a Bogotá y entonces estaba buscando ese modo de investigar sobre eso y apareció un personaje que de Medellín venía a Bogotá, pero era español y iba a estar unos pocos días en Bogotá. Me dijeron, habla con él. Yo estaba reticente a hacerlo porque en general los que saben de estas cosas o los que creen saber de estas cosas son gente más o menos rara. Y con la gente, y yo pensaba raro en el sentido eclesiástico, ¿cierto? Como cura, como cura por ahí, que son un poquito menos vigorosos, por no decir otras cosas. Bueno, pero simplemente el tono común es que, como lo explica un sacerdote converso del anglicanismo, es como sin suficiente masculinidad, pero no necesariamente homosexual, simplemente menos vigoroso que lo que debe ser un varón. Y entonces me decidí a hacerlo y resultó un personaje con un conocimiento profundo de algunos aspectos de la historia del catolicismo reciente y de otras cosas. Estuve 4 horas hablando con él, terminé mareado. Yo no esperaba llegar a tanto en la comprensión de lo que él me permitió conocer en esas horas. Y era peor que una protestantización, o era peor que solo Colombia. Era la liturgia católica en su raíz, había sido corrompida, pervertida, torcida perfectamente. Y en todo el mundo se manifestaba. O sea, no era solo Colombia, sino que era Roma, era el mundo. Y yo también ya había podido ver algo de España y efectivamente mal, mal, muy mal. Pero ¿mal en qué? En todo. Se había redefinido la liturgia, se había redefinido la misa, se había cambiado todo y entonces empecé a estudiarlo y efectivamente es todo. La misa de hoy no tiene nada que ver con la misa del pasado. Pues tiene cosas de antes, pero ya, porque el engaño, porque se hizo mediante engaño, un subterfugio. Y entonces volvamos un momentico a quien quizá algunos de ustedes, si conocen la obra de Tolkien, conocen, Sauron. Sauron empezó a tratar con los navegantes osados y atrevidos y esforzados de Númenor. Y los reyes de Númenor trajeron a Sauron porque tenía mucho conocimiento y lo invitaron a vivir entre ellos. Y él llegó con una arrogancia y un poder que los entusiasmó, los llenó de una atracción muy fuerte hacia él. Y ellos empezaron a ver como al sabio, al líder. Y él efectivamente empezó muy solapadamente para que el rey no se sintiera celoso a sembrar en sus mentes las semillas de la rebelión y lo logró hasta tal punto que hicieron barcos en gran cantidad para tomarse Valinor, que era donde vivían los dioses. Y en su arrogancia se lanzaron contra Valinor, pero por supuesto no llegaron allá. Se cambió la estructura del mundo, se destruyó la posibilidad de llegar a la tierra bendita, nos cerraron la puerta. Esos eran nombres del pasado, según Tolkien, claro, es una mitología, y apareció lo que se llamó el camino perdido. O sea, se perdió el camino. Ya no hay camino. O por lo menos no es fácil de encontrar y de seguir para Valinor. Se cerró la comunicación. Y solo después, muchos años, muchos siglos después, un navegante
pudo ir allá y pedir socorro a los dioses. Pero en ese momento, por culpa de Sauron, que quería lo que logró, los hombres se rebelaron contra los dioses. Y en una obra que quizá muchos sí no han leído, porque es de las que rescató de los papeles dejados por el papá, uno de los hijos, Christopher, y publicó como El Camino Perdido. Y en él se narra algo que para mi gusto es de lo más diciente que tiene de la situación contemporánea, la obra de Tolkien. En este momento me gustaría recordar una frase de Aristóteles o transmitírselas. La poesía es más verdadera que la historia. La poesía es más verdadera que la historia. Y eso, para explicar eso, basta decir lo siguiente. Mientras sea verosímil o tenga sentido el poema, que puede ser una novela, no necesariamente solo una versificación, en cuanto que tiene verdad, alumbra la naturaleza o alumbra la existencia de tal modo que sirve para todos los casos particulares de eso, de lo que trata. Mientras que la historia es solo un caso particular. Y por eso tiene más verdad el poema que la narración histórica. Es más iluminador conocer en cierto sentido, la literatura que la historia misma. Se puede comprender mejor al hombre. Y la historia, si se conoce la literatura, la mejor literatura, no la literatura mediocre, claro está, que sabiendo historia, lo cual no quiere decir que no sea muy bueno y muy provechoso conocer la historia. Pero entonces, ese pasaje de la obra de Tolkien, o esa narración, es lo que ocurría en el interior de las familias, mientras, a medida que Sauron iba progresando en poder y conquistaba más mentes en la isla del Númenor. Produjo discordia familiar, ensombreció las mentes y dividió los corazones. Los hombres los hijos empezaron a ver con desconfianza y como a gente tonta a los papás que se oponían a la fuerza y a la sabiduría falsa de Tolkien. Perdón, de Sauron. Con toda razón, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que Sauron es un personaje nefasto y que los hijos, con toda razón, empiezan a separarse de los papás cuando oyen sus arengas y sus enseñanzas de revolución, de transformación, de progreso, de mejora, de cambio, pero con rabia. Eso lo conocemos todos, yo creo. Y es contra la sabiduría pacífica, tradicional, llamémosla ancestral, y tiene la nota de lo discordante. Recuerden la música de los años y tenganlo presente, porque es eso lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos 3 siglos o 4 siglos, sin que los hombres, sin que las masas, no le hablamos los hombres, porque hay muchos hombres que lo han visto, pero eso no se puede detener. Como en la narración, lo que ocurre es que el papá logra mostrarle al hijo que ahí no hay sabiduría, que ese no es el camino pensado para el desarrollo y el perfeccionamiento de los pueblos y de los individuos. No, ese no es.
Sauron ganó. Sauron está ganando. Pero ahora, ¿por qué decimos? Ahorita vuelvo a mi historia personal y voy juntando, ¿no? ¿Por qué digo el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es una expresión que aparece en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo dice que él vio caer al príncipe de este mundo como un rayo, cuando los apóstoles estaban predicando, mandados por nuestro Señor, preparando su llegada a los pueblos. Vayan y prediquen eso que les enseñó, y entonces fueron de dos en dos predicando. Y el príncipe de este mundo es Satanás, o Luzbel. ¿Pero eso es real? Sí, sí, eso es real. O sea, Dios, nuestro Señor, revela, nos dice, hay un príncipe de este mundo, pero es un príncipe. ¿Qué es príncipe? Príncipe es principal. El principal de este mundo. ¿Quién es el arconte de este mundo? ¿Quién es el Dios, con minúscula, de este mundo? ¿Quién es el ángel de este mundo? Bueno, del planeta Tierra es Luzbel. Todos los ángeles, perdón, todos los planetas, todos los conglomerados, todas las estructuras, tal como yo lo creo y lo creían los padres de la iglesia y los primeros cristianos, pero eso se fue perdiendo. Creemos que así como cada individuo tiene un ángel protector, guardián, guía, a quien lastimosamente nadie le pide ayuda o casi nada, o a quien nadie escucha o con quien nadie tiene tratos. Así las naciones tienen guías, ángeles. Así también los planetas. Y por eso los antiguos le pusieron nombres de dioses de la mitología a los planetas. No en vano se llama Marte, Júpiter, etcétera, que corresponden a dioses de la mitología latina. Pero es porque es así. Hay un príncipe de este mundo, un principal. En la trilogía de Ransom, en la trilogía de C.S. Lewis, eso queda mucho más claro. Y lo que ocurrió, según Lewis, en su novela, es que el príncipe de este mundo se rebeló contra el plan general y se apartó de los demás y se adueñó de esto. Cogió el chuzo que tenía que administrar como si él fuera dueño y sembró lo que él quería sembrar en él. Aunque ahí no dice por qué razón distinta de el dominio y el control. La teología católica sabe que es por envidia. El plan de Dios con los hombres es tan impresionante, tan grande, tan maravilloso. Ha llamado a cada uno a algo tan glorioso que hasta a un ángel le produjo envidia. Y esa envidia en el corazón de ese ángel produjo la rebelión. Y la revolución. Al conocer los planes de Dios respecto a aquellos que se le confiaron, nosotros, Satanás se rebeló y no ha hecho más que pelear contra los hombres para destruir el plan de Dios en nosotros desde el principio. Quienes piensan, y hoy lo volví a entender en otro pasaje de la Sagrada Escritura, quienes piensan que los conspiracionistas son tontos, algunos lo serán, por supuesto, pero no por conspiracionistas, sino por tontos. Esa es su razón. Pero la conspiración es algo que está descrito en la revelación de Dios desde la primera página de la Sagrada Escritura. Y lo pueden encontrar en muchos salmos. En el que leí hoy es el 31. Y la palabra es confabular, muchas veces, otras veces es conspirar. Porque el linaje de la serpiente que tentó
a la primera pareja es el de todos aquellos que escuchan la voz de la serpiente y se adhieren a la serpiente, al dragón, al antiguo dragón. Por eso es bueno también saber qué es un dragón, y para eso les aconsejo leer algunas de las obras de Tolkien donde hay dragones. Son fuerza sobrehumana, no sobrenatural, sino sobrehumana, e inteligencia sobrehumana, y mentira sembrada con apariencia de verdad en el corazón, y destructiva, totalmente destructiva, una mentira terrible. Bueno, es así como Satanás se ha ido adueñando del planeta hasta haberlo logrado. Lo había logrado después de muchos siglos de trabajo, pero en la primera página de la Sagrada Escritura, en el primer pasaje de las narraciones bíblicas, Dios prometió un redentor, y ese redentor vino hace 25. Nos redimió, nos libró del poder de Satanás, nos dio los medios para pelear contra ese dominador intruso. Y en esto quisiera hacerles ver que Dios podría coger al bicho infecto, como yo lo llamo, aplastarlo y no dejarlo actuar, pero Dios hizo a las criaturas inteligentes de tal modo que respeta su creación. Dios no le quita el efecto al fuego para que uno no se queme, le enseña a uno a tratar el fuego y le da inteligencia para dominarlo y controlarlo. Pero no le impide al fuego, no hace milagros, no está interviniendo constantemente contra la naturaleza de las cosas para librarnos del mal y del dolor, no. Deja que las cosas tengan su desarrollo, porque las cosas creadas por él son buenas. No dejan de serlo por el hecho de que las hacemos mal. Y destruyó, perdón, el príncipe de este mundo empezó a torcer todas las cosas, a enseñarnos a usar mal de ellas, y nos enredó. Eso fue el pecado original, que nos inclinó al mal. Por eso hay que decirle al niño no, no, miles de veces, porque estamos inclinados al mal. Y es el único modo de hacerle bien al hijo, decirle que no, porque está inclinado al mal. Existe el pecado original y está en los corazones. Pero como ahora no le dicen que no, entonces tenemos mayor mal. Pero bueno, el príncipe de este mundo, lleno de envidia, lo que hizo fue seducirnos para que con plena libertad nos rebeláramos con él contra el único, contra Dios. Y eso es el pecado, la rebelión. Es una estupidez en la que todos caemos, porque lo mejor es hacer lo correcto siempre. De hecho, es lo único admirable. De hecho, es lo único que produce satisfacción. De hecho, es lo que da alegría y contento profundos, reales. No el de la risa alocada, sino el de la alegría serena, ¿no? Pues, la perfección y el orden interior, es el dominio de sí. Lo demás es tontería, estupidez y vanagloria y bobada. Pero caemos todos. Salvo rarísimas excepciones, todos los hombres escuchan la voz del enemigo y caen. Y por eso era necesario un redentor que nos diera los medios para pelear contra el enemigo, porque el enemigo no es reprimido dado que es libre. Dios no reprime, Dios deja en libertad. Él no quiere títeres, Él quiere hijos. Si no fuéramos libres, no seríamos criaturas cuyo amor valiera la pena. Uno no se siente tan feliz con el movimiento de la cola de un perro como con la sonrisa y el abrazo de un hijo.
Es millones de veces superior el amor de un ser humano que el de la posesión de un carro o algo semejante. O tener un robot que haga todo lo que uno tiene, eso no da ninguna alegría como la del amor de una criatura libre, que lo escoge a uno, o que a pesar de todas las porquerías de uno, lo respeta a uno y lo quiere a uno. Eso es lo que Dios quiere, que lo amemos libremente, y por eso no reprime las criaturas, no las somete como el demonio se hace. No las esclaviza. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que se está produciendo incluso en este momento de mayor ruido y de mayor batalla entre las fuerzas del mal y el bien. Y también esta mañana es una táctica satánica convencer a la gente que eso del bien y del mal es una bobada. Ay, es que ustedes lo ven todo como si fuera una pelea entre el bien y el mal, como si solo existieran esas fuerzas y ustedes solo ven blanco y negro, no ven los grises, los matices. En fin, poca sabiduría hay en eso. Hay bien y hay mal. Eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? Eso existe. Y hay una gran y poderosa batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Ahorita pareciera que triunfan las del mal. Todo lo que vemos es principalmente malo. No vemos y no se cantan los heroísmos. No, eso no está. Y de hecho, los héroes muchas veces son gente muy corrompida. Miren, triunfos del enemigo. Sin eso no funciona tampoco. Y ahorita voy a más, ¿cierto? Pero Simón Templar, no sé si siempre Simón Templar, el agente 007, no sé si no recuerdo el otro nombre, pero bueno. Esas películas de El Santo, que no es santo, del héroe aquel que sin despeinarse vence a todos los enemigos y destruye y pasa en lanchas por todas partes y sigue bien peinado y bien vestido, conquistando a las mujeres que desea y seduciendo a las que quiere. Esos héroes son gente sin ley alguna, sin moralidad alguna. Simplemente están contra un poderoso dañino y destructor, pero él es igual de dañino y destructor cuando quiere. Y cada vez los héroes, entre comillas héroes, son más así en la narrativa cinematográfica, etc. Yo tengo una colección de 3.000 películas, entre comillas, entre paréntesis, y la mayoría de las que tengo son clásicas, o sea, anteriores a las 60. Y puedo asegurar que después del 60 el cine es totalmente corrompido. Y el que no es corrompido es inocuo, no le hace daño a los planes del enemigo. Y lo mismo pasa en todas las artes. Estamos en la revuelta final desde mi punto de vista. Bien, volvamos a la liturgia. También el enemigo tenía que conquistar, no era suficiente que conquistara los ámbitos políticos del mundo, cosa que logró completamente hacer con la Revolución Francesa. Para eso, lógicamente, trabajó desde antes. O sea, el trabajo es bien hecho y bien logrado desde hace mucho tiempo. Pero estaba en vigor y con fuerza la obra de la redención y los medios. Había que destruir los medios establecidos por Dios para vencer las fuerzas contrarias al ser humano. Y eso era la iglesia oficial. Había que hacer lo que fuera. Y entonces, desde el principio se combatió fuertemente contra esa iglesia. Si leen el comienzo de los primeros siglos del cristianismo, todos son persecuciones. Los poderes del mundo pelearon
pero salvajemente contra los cristianos. Y produjeron mártires por montones. Miles y miles y miles murieron en los 4 primeros siglos. Y de modos espantosos, terribles. Le cortaban los senos a las mujeres, las echaban en fuego ardiente, les cortaban las piernas o las manos, con tal de lograr que ellas renegaran de Jesucristo. Y así hacían con niños y con adultos, y con flechas, y con cuchillos, y con torturas de distinto tipo. Eran un salvajismo terrible. Y por supuesto lo de los leones, ¿verdad? Niños, adultos, viejos, familias enteras, al circo, a ser despedazados por las fieras. Satanás ha peleado desde el principio vigorosamente para destruir la iglesia y no pudo. Pero no solo así, también en el interior, tratando de tergiversar la fe, la doctrina, aquello en lo que hay que creer. Porque todo depende de lo que uno cree. Todo, absolutamente todo en la vida humana depende de lo que uno cree. La medicina depende de una fe. La ciencia occidental depende de una fe. Depende de cosas que no están demostradas, que no pueden ser demostradas, pero de las cuales sí podemos estar convencidos. Por ejemplo, que la materia es buena. El maniqueísmo es una cosa terrible, la doctrina según la cual la doctrina es mala, y no habría ciencia en absoluto si creyéramos que la materia es mala. Y por eso la combatieron fuertemente en el siglo IV, y San Agustín, digamos así, terminó de derrotarla, el maniqueísmo. Y eso nos salvó de la ignorancia absoluta en que viven muchos pueblos, muchos pueblos. En muchas civilizaciones, digamos así, no se dio la ciencia que se dio en Occidente. No digo yo la ciencia torcida de hoy, no. El conocimiento, la búsqueda del conocimiento como una empresa sana y buena. El mundo de hoy, que tiene también sus cosas positivas, por supuesto, está lleno del resultado del conocimiento humano en formas muy impresionantes. Impresionantes. O sea, un teléfono celular es algo, un avión, un automotor, un vehículo. Son cosas muy, muy elaboradas, con mucho conocimiento de siglos. Y eso depende de la fe que tengamos. Entonces, si uno no cree que hay Dios y que hay enemigo, pues tendrá una filosofía distinta de quien crea que hay Dios y que hay enemigo. Y una vida distinta. Todo depende de lo que creamos. Y sigue siendo así para cada ser humano. Bien, había que destruir la fe. La fe tal como la revelación de Dios. Había que tergiversarla sí o sí, y desde el principio lo intentó el enemigo también. Y eso es lo que se llaman herejías. Sembró cosas, ideas contrarias a las enseñadas por Dios, y así torció a los primeros, y antes en el Antiguo Testamento, mucha gente se perdió, muchas civilizaciones se perdieron, porque destruyó la revelación para ellos. Quedaban cosas, y por eso uno ve la idea, por ejemplo, de los dioses, de los arcontes, de los dioses tutelares de los planetas, o cosas de mucho tipo, pero torcido. Y había que lograrlo también con la estructura eclesiástica. Pero no lo logró. 20 siglos peleando y no lo logró. Y de hecho no lo ha logrado del todo. Pero en el siglo XX dio un avance muy fuerte. Y eso es lo que ha conducido a la victoria parcial del príncipe de este mundo. Se coló en la estructura eclesiástica y torció todo. Absolutamente todo. Lo que la gente conoce de la Iglesia Católica en el mundo no es la Iglesia Católica. No tiene nada que ver, salvo la descendencia.
salvo la línea, salvo el linaje, digámoslo así, salvo los templos heredados o el poder heredado. Pero no más, porque se coló de tal manera, se tomó la estructura de tal manera que ya no es aquello, o sea, solo conserva la razón social, el nombre. Es mi convicción porque lo he estudiado y puedo mostrarlo con mucho detalle en todos los aspectos. Pero puedo asegurarlo, nada. Nada, nada. Así como de la estructura política querida por Dios y que se consiguió en buena medida en la Edad Media, ya no queda nada. Hoy queda una estructura política grotesca que está escrita 700 años antes de Jesucristo y está representada por unos pies de barro amarrados o débilmente por un hierro. Pero una piedrita va a caer y va a romper esos pies de barro y se va a destruir o se va a, sí, va a acabar la historia porque destruye la estatua. La estatua empieza con oro, la cabeza, luego pasa a la plata y luego al bronce y luego termina con ese barro. El estructurado o la estructura política del mundo es la de naciones, barro, ¿cierto? Todo es muy, muy, muy débil individualmente y está amarrado por ideas comunes. La idea del Estado, la idea del país, la idea de la presidencia, la idea de la libertad, la democracia, la idea de las elecciones, y entonces y la idea de países, de naciones, y eso son estructuras pequeñas o grandes, no importa el tamaño, da igual, eso es una bobada, lo ves algo muy débil, y entonces se unen por acuerdos que se rompen facilísimamente según los deseos de los poderosos, de los imperios, digamos así, ¿no? Y todo pegado con babas, esos acuerditos que se rompen con una facilidad increíble. Ahora miren lo que va a pasar o lo que está pasando con Rusia y la pobre Ucrania, que no es pobre, pero pues, ¿qué va a hacer contra Rusia? Entonces, ¿qué pasó cómo logró todo el poder Satanás? Destruyendo los medios por los cuales los hombres podemos vencerlo, que son los medios que dejó establecidos Jesucristo, Dios hecho hombre, para revestirnos de Dios. Esos son los sacramentos, los revestimientos de Dios. Los medios por los cuales el hombre se endiosa y tiene todo el vigor necesario, toda la fuerza necesaria, todos los medios necesarios, todo el poder para no dejarse ganar por Satanás. Perdón. Entonces, ya voy a terminar la exposición para que haya algo de preguntas. Eso lo logró con un concilio. El concilio Vaticano II fue una mentira, una farsa, en la cual se sembraron las nuevas ideas y todo lo que ocurrió después es toda la reforma posterior según esas ideas nuevas. Y ya no queda nada de la Iglesia Católica, salvo grupitos pequeños de personas que contra viento y marea, contra los obispos, contra los papas, contra los sacerdotes, tratan de mantener la verdad revelada por Dios. Y sabiendo con tranquilidad, lo sabemos, que eso fue anunciado, que eso estaba ya previsto, que Dios cuenta con eso. Ese fragor de la lucha final es lo que estamos viviendo. ¿Por qué digo parcial? La victoria parcial del príncipe de este mundo. Porque la victoria es definitiva de Dios. Es absurdo pensar otra cosa. El mal no va a triunfar.
Satanás es una criatura, ¿cómo va a vencer al creador? El que tiene el vigor, la fuerza, la ciencia, el todo es el creador. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es simplemente esperar, combatiendo todo lo que se pueda para permanecer fieles. Bueno, termino y si alguien tiene algo que decir, bienvenido. Escuchamos y charlamos. Alejo, yo tenía una pregunta antes de que los profes participen. Vos hablas que estudiaste mucho la liturgia y encontraste que hubo un cambio, al menos en la misa tridentina como se conocía antes. ¿Qué elementos de manera ejemplar, con algún ejemplo específico, cambiaron? Porque uno cuando va con la mamita, cuando uno va con la mamá a misa, pues la ve muy igual, o aparentemente está muy igual, cambio. No, ninguno de nosotros la vio en vigor la anterior. Tendrían que ir a asistir a la misa tridentina de algunos pocos sacerdotes que aún la celebran, y se encontrarían con que todo es distinto. No, no es un cambio, no es un cambio de algo, no, es todo, todo. Uno entra a un templo de esos y el sacerdote no está mirando a la gente, está dirigiéndose a Dios. El sacerdote sabía que la misa es un conjunto de oraciones, o sea, de ritos por los cuales él, como revestido de poderes de lo alto, se dirige a Dios y ofrece algo a Dios, que es por los hombres, los que asistan y los que no asisten. Y por eso todo sacerdote sabía que se podía antes y se debía celebrar aunque no hubiera nadie, aunque no hubiera pueblo, que en latín, y así lo había establecido en la iglesia a perpetuidad, para que no hubiera ni la más mínima posibilidad de que se cambiara el sentido de los conceptos, para que hubiera algo fijo, inmutable. Y se cambió la oración inicial, se cambió la oración penitencial, se cambió la fórmula de la consagración. O sea, el sacramento mismo lo cambiaron. Se cambiaron todas las oraciones que hay en la liturgia. Se cambió la anáfora o el canon. Todo. ¿Quién de ustedes, me imagino que muchos de ustedes son bautizados y que tienen fe, pues, ¿quién de ustedes se atrevería a cambiar y a enseñar a su hijo el evangelio de un modo distinto a como lo encuentra? Cambiar palabras. Dice, no, esto no me gusta, esto no, más bien. Aquí dice Jesucristo y dice decir otro. Bueno, pues yo creo que nadie lo haría. Bueno, ellos lo hicieron. Busquen el Padre Nuestro en latín. Traduzcan. No es difícil. Y verán que cambiaron el Padre Nuestro. La oración enseñada por el Señor. El Padre Nuestro, todos lo rezamos mal. Bueno, yo ya no, pero todo. Y con las falsas apariciones, que son montonones, han cambiado la de María. Y ellos no dicen nada. Y cambiaron la moral. Pero bueno, cambiaron el rito de la misa. Pero lo cambiaron absolutamente. No es un... Cambiaron el credo, por supuesto. Cambiaron todo. ¿Cómo cambiaron el credo? Traduciéndolo. Es que la traducción es muy importante. Es que esto es muy inteligente. Estamos contra el príncipe de este mundo, que es mucho más sagaz, mucho más capaz que nosotros. Y no lo vieron, muchos no lo ven. Pero el credo lo cambiaron. Estamos repitiendo una herejía en el credo en español. Una herejía. Hay que rezar en latín. En fin, hay estudios. Yo no les he dicho nada, no les he citado nada, porque esta investigación la pueden hacer ustedes. Ahora, como nunca antes, basta sentarse ante una pantalla o en el teléfono mismo y empieza uno a investigar y encuentra lo que yo he encontrado. Hay libros, por supuesto. Hay libros por montones.
Hay un estudio maravilloso de una británica en el que explica paso a paso toda la revolución litúrgica, paso a paso. Hay un estudio de un gringo, un sacerdote gringo, padre Chicago, en el que muestra el cambio de la misa paso a paso, de todos los pormenores, todos. No dejaron piedra sobre piedra. No es un cambio de algunos detalles, que las vestiduras, no, cambiaron las vestiduras, cambiaron la disposición de las iglesias, la estructura de las iglesias, cambiaron el tipo de altar, quitaron los candelabros, quitaron el crucifijo, quitaron el ara. Ya no sería la idea de que se está celebrando un sacrificio, se está celebrando un banquete, que era lo que enseñó Lutero. Definieron la misa como la cena del Señor, que es la definición luterana, no como la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Todo, no quedó nada. Es impresionante. Y el reclamo de Jesucristo, que dice que los hijos de este mundo son más sagaces en sus cosas que los hijos de la luz, que es un modo de decir que lastimosamente los que queremos servirlo somos ingenuos. Es así. La mayoría de la gente no se lo quiere creer. Yo les mando mensajes a muchos y dicen, no me digas con eso, porque es que hay que obedecer, hay que obedecer a Dios, no a los hombres. No, cambiaron todo, Carlos, todo. Te invito a que veas, lo transmiten, por ejemplo, las misas de Saint Gertrude the Great en Cincinnati, o las misas del seminario en Estados Unidos, The Most Holy Trinity Seminar, y verás que el rito es algo, pues se parece, solo que hay una mesa y se parece, pues, y la estructura del templo, pues se parece un poquito, pero no, la misa es totalmente distinta. Bueno, algún profe que tenga la palabra para que nos comparta, por favor. Sí, qué lástima que no tenemos mucho tiempo, pero profesor Alejandro, muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros. Yo tendría que declarar 2 conflictos de interés para poderle hacer mi pregunta. El primero es que yo no soy creyente, no creo que exista algo diferente, algo superior. No sabría decirle si exactamente pudiera definirse como ateísmo, como agnosticismo, pero lo puntual es que no tengo esa creencia. Y lo segundo es que baso mi vida, mi conocimiento, mis creencias, básicamente en las experiencias que tengo desde el punto de vista, digamos, de la vida diaria, de lo que aprendo, de lo que estudio, particularmente en medicina y en muchas otras cosas. Creo mucho en el método científico tradicional, en las hipótesis, en la validación experimental. Por supuesto que hay objetos de estudio mucho más complejos. Analizar la historia desde la misma manera que analizamos la biología, la bioquímica o la enfermedad es muy difícil. Igual con la filosofía, igual con la sociología. Entonces, pero esa es mi aproximación, esa es mi visión. Entonces mi pregunta es, en qué, digamos de manera sencilla, en qué basa sus creencias, porque yo sé que hay un contexto histórico en el cual hay un cambio en las creencias religiosas de la gente, y hay un cambio en la estructura orgánica de la iglesia, y hay un cambio en la historia, y hay muchos cambios en la humanidad que uno podría explicar razonablemente por el contexto histórico en el que la humanidad avanza. ¿En qué basa sus creencias? Por ejemplo, para lo que acaba de decir de que la liturgia ha cambiado, no por aspectos socioculturales y económicos de la iglesia, sino por esa digamos, inteligencia superior del príncipe del mal o del diablo. ¿Cómo hace para creer eso? Y muchas gracias. Pues, con mucho gusto, ¿no? Gracias a usted, y me gusta mucho que me diga lo que me dice. Yo creo que la mayoría de la gente tiene una postura semejante a la suya, sin duda. A ver, si uno conoce la historia de una institución y lo que esa institución es, pues le queda muy fácil comparar lo que está haciendo el actual dirigente, o en la universidad, por ejemplo, el rector, con lo que es esa institución.
Entonces, si esa institución tiene que transmitir el saber, pero empieza, por ejemplo, a hacer algunas cosas distintas a transmitir el saber, pues estamos viendo que esa persona se está alejando de la misión o del propósito de la institución. Pues lo mismo se puede pasar incluso sin fe alguna. Usted podría coger como historiador la doctrina católica y la tradición mantenida por la estructura católica durante siglos y compararlo con lo que se está haciendo actualmente desde el Concilio Vaticano II, diría, efectivamente es no solo distinto, sino contrario. Entonces, no hace falta tener fe, digámoslo así, para poder cotejar lo que se ve. Uno incluso internet, ahora lo que le digo, la misa que se sigue celebrando como era antes, la compara con la de hoy y dice, no, eso efectivamente no tiene nada que ver. Nada, o sea, no se parece. En estos días mandaron un video de un sacerdote, entre comillas, porque yo pienso que no son sacerdotes, o sea, no son ministros del Altísimo, bailando en un templo, cogiendo una custodia y sacudiéndola. Eso, con la visión de antes, es grotesco, con la visión de antes, ¿sí? Y eso no hace falta tener fe para darse cuenta que es algo contrario a lo anterior. Entonces, no baso ahí no es la fe la que está operando, sino digamos así, el método científico. Veo una cosa, analizo lo que es eso y lo comparo con otra realidad y puedo decir es contrario, es opuesto. O a veces es solo distinto. ¿Bien? Luego es conocimiento de la realidad en sí misma la que permite llegar a esas conclusiones. Ahora, por supuesto que hay un disgusto en mí inicial gracias a la tradición que tengo o en la que nací, perdón. Y eso es en buena medida lo que ocurre en la mayoría de la gente. Nacemos en un ambiente, nos fortalecemos en y nos acomodamos a eso y pueden ocurrir experiencias contrarias a eso que nos acuden. Mucha gente nace ya en medio del agnosticismo o del ateísmo, se acomoda ahí, le parece que es lo normal porque sus autoridades, aquellos a los que respeta y a los que tiene por maestros, viven en eso y no sacude y no analiza más porque eso es suficiente. Pero si mirara el prodigio, como decía Chesterton, de la salida del sol y lo analizara así, tal vez se arrodillaría. Es que es algo muy impresionante, la naturaleza, el cosmos. Es algo, cuando uno se deja asombrar como hacía Pascal, si mal no recuerdo, ante la abrumadora realidad de las estrellas, se sobrecoge. El mundo no lo puede explicar el método científico, digamos así, eso no, a mí no me da. O sea, el azar o la evolución a partir de fuerzas ciegas, no, eso no, a mí no me cuadra en absoluto. Como le decía una mamá a su esposo, que decía, pero una mamá hablando con su hijo y el esposo, decía, a ver, por más que uno tire palitos al aire y caigan a la mesa, nunca va a salir una casa. Eso es azar, eso no sale. Entonces, pues yo como católico y como creyente, pues estoy convencido de que eso es verdad, no sale. Hay una inteligencia detrás de todo. Y eso es la creación, el orden. Y el orden es impresionante. Yo soy amante de las aves. Tomo fotografías, hago almanaques con fotografías mías. Y pues he ido estudiando también los árboles y plantas, etcétera. Aunque no empecé por ahí, pero me gusta muchísimo y algo sé. Y basta pensar en un ojo de una hormiga. Eso es algo lleno de perfección. Y el plan de la hormiga en el conjunto de las cosas. ¿Eso cómo lo voy a explicar yo? No, si no hay una inteligencia ordenadora, eso no es posible, es imposible. Bueno, en eso se basa, digámoslo así, mi corroboración. Pero yo no empecé por ahí. Yo no empecé científicamente, digámoslo así, a llegar a Dios. Yo nací en ese ambiente, afortunadamente. Entonces, y no voy a renegar de mi papá por mucho que haya muchos filósofos y profesores
que me digan, no, eso es babada, o eso no, yo no creo en eso. No me dejé llevar por la ola, digamos así. No, me mantuve en la fe y he procurado comprenderla inteligentemente, con ciencia también, y tratando de meterle toda la inteligencia posible, toda, sin renegar en absoluto de la razón humana. Muchas gracias, profe. A usted. Bueno, Alejo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, darnos esta visión más profunda y una visión distinta a la que estamos acostumbrados nosotros de escuchar. En aras del tiempo vamos a dejar las preguntas del chat, pero podríamos enviarlas de pronto al correo de Alejo, no sé, de alguna manera. Si quieren apunten, voy a apuntar aquí para todos mi celular, y el que quiera, pues podamos seguir una conversación durante el resto de la vida o durante un tiempito, como ustedes quieran. Y así me mandan pues podrías copiar el chat y me lo mandas y le respondemos a las personas. Ahí está el número. Porque sí, la verdad es que 1 hora es muy poquito, ¿cierto? Esto, lo que me ha llevado años y años de conocimiento, pues de resumirlo, tal vez me he saltado muchísimas cosas importantes para todos ustedes. Pero pues no, yo agradezco a Carlos que me haya permitido o que haya querido que yo le explique y lo que yo he entendido, y espero que haya servido para alguna mente para comprender lo que está pasando. Bueno, Alejo, muchas gracias. Gracias Mucho a los gusto. residentes. Gracias a los residentes también y a los profesores. Y nos vemos en las actividades del departamento.